Buenas noches, tengan todos los presentes. Este video es para hacer una presentación, una demostración u exposición de la práctica de transmisión PCM, sistemas de transmisión PCM. El objetivo de esta simulación, de esta exposición, que viene siendo la práctica número 4 que voy a presentarnos, la práctica número 4 es representar un sistema de transmisión PCM en modo de diagrama de bloques en MATLAB. Voy a explicar cada uno de los componentes de este diagrama de bloques y después voy a proceder a ejecutar la simulación. Primero tenemos una señal continua que viene representando este bloque. Este bloque representa una señal analógica continua, como lo puede ser una señal banda base, pero en realidad no es una señal banda base. Es una señal analógica, pero en efectos reales, lo que pasa es que como a efectos reales esto no es una señal banda base, sino que es una aproximación por medio de una señal analógica continua. Porque las señales banda base, como yo lo realicé, como lo demostré, o sea, como se los expuse a ustedes en la práctica número 1, no es una señal perfectamente sinusoidal. Las señales banda base presentan muchos patrones de ondas distintos, pues. Si es una señal continua en el tiempo, pero por ejemplo sus patrones de ondas son distintos, pues, y se aproxima mucho a la sinusoidal. Pero como estamos asumiendo situaciones ideales en esta simulación, y esto no es una simulación en efectos reales, ni tampoco es una simulación que se va a ejecutar en tiempo real, de una transmisión, por ejemplo, de voz, o una transmisión de televisión, una transmisión de imagen. No es una simulación en tiempo real, ni es una simulación para efectos reales. O sea, no es un modelo real, no es un modelo de tiempo real, no está perfectamente real, pues no es práctico, pero sí es algo que se aproxima a un sistema real, pues. Y por eso estamos implementando esta simulación. Este bloque que está aquí, como ya lo expliqué, es nuestra señal continua. Puede ser una señal de voz, pero idealizada, es continua, analógica continua. Este bloque que está aquí representa nuestro muestreador, nuestra tasa de muestreo, que en este caso se va a muestrear a una tasa de muestreo dada por este generador de pulsos, este bloque de generador de pulsos en un periodo de, bueno, aquí está escrito en modo de fracción, pero ese es un periodo muy pequeño de tiempo. O sea, se van a tomar muchas muestras en un periodo de tiempo. Entonces, para cumplir con el criterio de Nyquist, el criterio de Nikitz, teorema de Nikitz, o sea, la tasa de muestreo de la señal de audio debe ser superior, o sea, la tasa de muestreo debe ser el doble debe ser el doble que la tasa a la cual se va la tasa de nuestra señal banda base, de nuestra señal continua. En este caso, nuestra señal continua tiene una frecuencia de, aquí viene dado una frecuencia de 2, pero con este periodo de tiempo de muestreo nos damos cuenta que como es un valor pequeño, nuestra frecuencia va a dar un valor grande, la frecuencia de muestreo, y por lo tanto va a ser mucho mayor a la frecuencia de la señal continua, que viene por ejemplo representando una señal de voz, de transmisión de voz, pues. Entonces este generador de pulsos se va a unir con este bloque de muestreo para tomar el muestreo de nuestra señal continua, y lo vamos a ver en este scope. Al igual que en este scope vamos a ver nuestra señal continua. Aquí en el bloque que sigue después, en el proceso, sigue un bloque de
de cuantizador, pues este va a emplear la función de un cuantizador, y entonces lo que va a hacer es que una vez muestreada va a cuantizar nuestra señal, en intervalos de 3 bits. O sea, en 3 bits va a cuantizar nuestras señales muestreadas, pues. Y eso lo vamos a ver también en este scope. Una vez que nuestra señal ya está cuantizada pues vamos a emplear este bloque puede cumplir finalmente la función de un codificador. ¿Por qué? Porque al salir ya la señal de este bloque, ya la señal viene cuantificada. Entonces este bloque lo que va a hacer es convertir esos números enteros cuantificados de la señal continua ya muestreada, lo convierte esa señal cuantizada, esos valores ya cuantizados de la señal muestreada, los convierte en bits. En este bloque va a implementar esa función, convertir los números enteros de la señal cuantizada en bits, y lo va a hacer con patrones con patrones de 3 bits, pues se van a emplear patrones de 3 bits por entero. Entonces eso es lo que vamos a observar finalmente en este scope, cómo esos patrones de 3 bits de señal, se convierten en señal digital, pues como al principio por lo tanto vemos ya el proceso de modulación de nuestra señal PCM. Ya nuestra señal continua no es una señal continua, sino que ya en este scope, al salir de este bloque, ya es una señal digital. Bueno, esto que está aquí, acabamos de hablar de la parte de la modulación de la señal PCM. Y aquí, ahora vamos a continuar con el proceso de demodulación de la señal PCM. Y en el diagrama de bloques podemos observar un bloque de convertidor de bits a números enteros, el cual puede emplear la función de decuantizador de mi señal ya digitalizada. Entonces cuando esta señal se decuantiza, no sé si estaré usando el término adecuado, se decuantiza, se convierte los bits a enteros, y este bloque emplea la función de convertir esa señal ya cuantizada, lo vuelve a convertir en una señal continua. Y después se emplea un filtro. En este caso, este filtro es de tipo Butterworth, y va a ser un filtro pasa-baja de orden 8. Claro, los filtros de Butterworth son de filtros pasa-baja normalmente. A mayor número de orden del filtro, mayor va a ser la señal, o sea, más lisa va a ser la señal ya demodulada. Y esta es la tasa a la cual, la frecuencia de corte, la cual tiene que ser la misma que la frecuencia del inicio de nuestra frecuencia continua. Bueno, esos valores los vamos a ir observando en estos displays, vamos a ir observando todos esos procesos hasta que finalmente, una vez que pasa por el filtro, que ya suaviza esa señal, vamos a observar la señal del inicio, nuestra señal continua, y la vamos a comparar con nuestra señal de salida. Y vamos a ver, unos efectos presentes ya en la modulación de nuestro sistema de transmisión de PCM, pues. Bueno, vamos a proceder a la modulación de nuestro sistema para ver todos los efectos antes mencionados. Vamos a ver cada uno de los scopes para observar cada una de nuestras fases en nuestro diagrama de bloques en MATLAB. Ok, primero vemos una señal con los valores asignados, igual que los parámetros que yo le asigné a mi señal. Vamos a ver la amplitud de 5, frecuencia de 2. Esos mismos parámetros los vamos a ver en este scope. Entonces, en este scope, al ver el scope, observamos una señal perfectamente continua, una señal sinusoidal. En términos ideales vemos una señal continua, pues, porque estamos en la simulación.
que viene representando nuestra señal banda base. Procedemos a la señal ya muestreada a ver qué efecto tiene distinto de la señal continua, que viene siendo este bloque que está aquí, rate sampling. Ajá, ya va, discúlpenme un momento, ya va, un momento. Ajá. Podemos ver, lo que pasa es que, claro, aquí a efectos como lo que se dice, no podemos ver claramente lo que está sucediendo porque hay mucha es una tasa de muestreo muy pequeña, o sea, se muestrea en valores codificados muy pequeños, pero lo podemos ver de manera lo podemos ver de manera aproximada. Esto es una señal en forma de patrones, un generador de pulsos, pues, como tal. Entonces vemos que el generador de pulsos tiene forma unos picos muy pequeños, que eso viene representando la secuencia de los pulsos que se le va a generar a nuestra señal de muestreo. O sea que esto viene representando, este bloque viene representando nuestra tasa de muestreo, la tasa a la cual se va a muestrar, y podemos ver que los intervalos son muy pequeños. Y es obvio porque aquí los parámetros los hemos codificado a una tasa de muestreo muy pequeña, y por lo tanto nos va a generar esos pulsos, esos pequeños pulsos. Ajá, continuamos. Una vez viendo la tasa de muestreo de nuestra señal en el bloque implementado en el bloque de muestreador, vemos la señal ya muestreada y vemos cómo se producen estos efectos en la señal continua. Ya esta es nuestra señal muestreada en el tiempo, que no ha sido cuantizada, sino que está en proceso de muestreo. Vemos cómo cambia de la señal continua, ¿ven? Vemos esos efectos de cambio. Ajá, procedemos. Una vez visto la señal muestreada, vamos a proceder a ver la señal ya cuantizada. Vemos la señal cuantizada y vemos que se reduce como un poco la amplitud. Obviamente ya hay ruidos presentes de cuantización. La reducción de la amplitud es porque es debido a los efectos de ruido de cuantización, porque si fuera por efectos de muestreo, ya nosotros cumplimos el criterio de Nikitz. Entonces esta eliminación de los valores de la amplitud es debido a efectos de ruido de cuantización, pues, y por eso se reduce la amplitud, se comen esos pequeños patrones de onda que viene representando una amplitud más grande. Ok, vamos a cerrar y procedemos al siguiente, ya las señales ya codificadas. Vamos a abrir el mostrador de nuestra señal ya codificada y vemos que la señal ya está codificada, y vemos que como la señal hay algunas que se tornan de color azul, otras de color morado y amarillo. Esos colores representan patrones de 3. O sea, el color morado representa un patrón de bit, la de color azul representa otro patrón de bit, y la de color amarillo representan otro patrón de bit, y las tres están sobrelapadas en la misma señal. Eso quiere decir que yo tengo una señal de 3 bits aquí, de 3 bits ya digitalizada. Pues la podemos ver de manera más cerca para ver los efectos, y aquí se ve que están sobrelapadas las señales de 3 bits que vienen representando estos patrones de onda. Es decir, que ya nuestra señal aquí ya está digitalizada en patrones de 3 bits que vienen representando distintos patrones de señales digitales, ordenadas de esa manera. Vamos a proceder, ya terminamos con la etapa de la modulación, ahora procedemos con la etapa de la demodulación.
vamos a observar el efecto una vez que pasa por el decuantizador, a ver cuál es el scope, qué es lo que nos muestra el scope de nuestra señal, a ver qué diferencias hay, y obtenemos de nuestra señal ya decuantizada el mismo valor que la señal cuantizada. O sea que ya aquí de por sí ya está presente el ruido. Tenemos un ruido presente y no se ha agregado ningún otro ruido a nuestra señal, pues no hay ningún otro ruido que haya alterado nuestra señal, porque es exactamente igual a la señal cuantizada. Una vez viendo la señal de cuantizada, vamos a ver la señal ya, ¿cómo es que se llama esto? La señal ya que pasa por que ya es vuelta a transformar en señal continua. Bueno, aquí todavía no se ve una señal continua, pero se está tratando de aproximar a una señal continua. Creo que esta es la señal muestreada. Esta debe representar nuestra señal muestreada en el tiempo. Ya, por ejemplo, ya de cuantizador, ya los convirtió aquí. Este bloque lo decuantizó, y este bloque convirtió esos enteros, los convirtió en valores muestreados. Entonces por eso es que aquí nos muestra como una señal muestreada. Pero ahora hay que tratar de hacer que estos picos muestreados se vuelvan más lisos, pues. ¿Y cómo logramos eso? Que esos patrones de onda se vuelvan más lisos gracias al uso del filtro. Introducimos la frecuencia de borde, la cual es la misma que la frecuencia de nuestra frecuencia inicial, y bueno, vamos a hacer que esta señal se vuelva más lisa, ya que delimitamos ya las frecuencias. O sea, ya volvemos a filtrar la frecuencia deseada y alisamos la señal. Finalmente, en la modulación comparamos la señal de entrada inicial, la señal de entrada, con la señal ya demodulada y filtrada. Y vamos a hacer la comparación en este scope de la señal de entrada con la señal de salida. Obviamente ya aquí, como ya en las fases que hemos visto previamente, habíamos observado un efecto de ruido de cuantización, y efectivamente vemos que aquí la señal continua de abajo viene representando la señal de salida. La señal de arriba es nuestra señal de entrada. La señal de abajo no se parece a la señal de arriba, tiene una amplitud menor, y esto quiere representar que sí hubo un ruido presente en el proceso de modulación, el cual lo fuimos observando en cada etapa de la modulación PCM, en los efectos del ruido de cuantización. Vemos cómo influye esto en las etapas de la modulación, en nuestra señal de salida finalmente, que es nuestra señal de abajo, y vemos que no se parece mucho a nuestra señal de entrada inicial, la cual tiene una amplitud de 5. Se redujo la amplitud debido al ruido de cuantización. Bueno, muchas gracias por... pero antes de finalizar, también quisiera agregar otra cosa más. Se pudo haber agregado un canal de telecomunicación, o sea, un canal de ruido presente. Se pudo haber agregado en esta parte para poder observar más los efectos del ruido presente, pero como por ejemplo un canal de ruido gaussiano, y podemos ver cómo aumentando los distintos índices de ruido, disminuyéndolo, podemos ver que el ruido se intensifica, y observamos que esta señal se parece mucho menos a nuestra señal de entrada, y eso viene representando que por ejemplo que nuestro canal de comunicaciones viene siendo menos efectivo o más efectivo dependiendo del índice de señal a ruido de nuestra señal, del índice de nuestra señal a ruido en el canal de telecomunicaciones. Entonces eso puede ser, en la vida real, eso representa sistemas para los sistemas de transmisión de PCM, el cable de par entrelazado, que viene siendo el menos efectivo,
sea, es un canal de comunicaciones, sirve como canal de telecomunicaciones, pero tiene más ruido presente, más interferencia en comparación con los canales de fibra óptica o de microondas, pues, que son distintos tipos de canales, pero por ejemplo, obviamente no es lo mismo hablar de par entrelazado, que yo voy a utilizar un par entrelazado para mi canal de telecomunicaciones, que un cable coaxial, o que por ejemplo voy a utilizar microondas para transmitir mi señal, porque el índice de ruido es mayor, es mayor en el cable coaxial o en el de fibra óptica, porque son sistemas de transmisión más eficientes y producen menos ruido. Bueno, espero que se haya entendido todo. Muchas gracias por estar presente y bueno, espero que se haya entendido todo. Hasta luego.